Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Reds. Hoy tenemos una gran invitada, activista, concejala de Bogotá, representante también del Partido Alianza Verde, una mujer activista que vamos a hablar con ella un poquito de qué está pasando en el país, qué está pasando con esta crisis humanitaria que vivimos en Colombia y también de su situación personal en la política, de su situación de ser atacada y de ser también perseguida en estos tiempos que vive Colombia. Bienvenida Andrea Padilla, directorets, y bueno, Muchas gracias, Diego. Un gusto estar aquí contigo conversando. esta entrevista es en alianza con la revista Voces, nuestra audiencia que nos está viendo en revista Voces, pero también le doy la bienvenida. Vamos a estar aquí hablando un poco con Andrea sobre su situación actual y lo que pasa en Bogotá y en el país. Andrea, ¿cómo encontró usted al intentar quizás parar estos actos que algunas personas podrían llamar barbáricos de violencia hacia los animales, un gesto que para la gente joven es tan natural, tan evidente, que debemos parar el maltrato sistemático a la naturaleza y en la naturaleza a nuestros colegas de mundo y de vida, los animales? ¿Qué siente usted cuando ve las reacciones viscerales, amenazantes, intimidadoras en las redes? ¿Qué le provoca a usted eso? Diego, seguir. Esa es una señal clarísima de que estamos avanzando por el camino correcto. Siempre hemos tenido claro, y hablo en plural porque hago parte de un movimiento, hemos tenido claro que la lucha por los derechos de los animales es un camino difícil que va claramente de frente contra toda una estructura de poder, contra todo un sistema de producción y consumo, contra hábitos, contra economías y sistemas políticos pues muy consolidados. No es un tema de simplemente luchar por la esterilización de los gatos y los perros y porque no haya violencia, digamos, cotidiana en los hogares, en las calles contra los animales. Tiene que ver con industrias muy poderosas, con industrias delictivas, pero también con industrias legales de las que participa buena parte de la sociedad, pero de la que suelen beneficiarse unos pocos. Hablo de la industria de las pieles, la industria peletera, hablo de la industria de la experimentación, tanto farmacéutica como cosmética y por supuesto militar, de la industria del entretenimiento y por supuesto de la industria de la industria ganadera, industria láctea, industria de huevos, que son pues sectores económicamente muy robustos, donde suelen estar enquistados, digamos, sectores de la sociedad que también participan de la política y que suelen ser, como en el caso de Colombia, sectores que dictan la parada del país, que en este momento están en el poder y que tienen allí pues unos intereses económicos evidentes, como en el caso de Fedegan. Entonces, creo que yo estaba muy advertida de esto cuando me metí en esta lucha y cuando decidí dar el paso del activismo, digamos, callejero a la política, que es otra forma de hacer activismo, así es como yo lo vivo. Y pues, Diego, hay que asumir las consecuencias, hay que asumir los retos, por supuesto, sin ese espíritu de mártir, porque yo no quiero que me maten, yo quiero estar viva, les sirvo más a los animales viva que muerta, y porque creo que hay que luchar porque en este país podamos defender causas sin necesidad de ser intimidados y mucho menos asesinados. Entonces, pues hay que seguir adelante, Diego. Creo que esto es una clara señal de que estamos incomodando, pero entre más respaldo tengamos de la sociedad, pues mucho más seguridad, digamos, vamos a tener en esta lucha que lo que tiene es tela de dónde cortar. Hay mucho, digamos que en esta discusión sobre el maltrato animal, los argumentos mucho de sectores como el de Fedegan, sectores como el de la FORI, y bueno, y de sectores muy conservadores también ha sido un poco infantilizar el activismo. ¿Y a qué me refiero yo con infantilizar el activismo? De alguna manera mostrar que las activistas o los activistas o las personas que están en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos, el consumo con maltrato de carne animal, etcétera, pues de que son personas que no entienden la economía, que no entienden cómo sucede, digamos, la economía, cómo funciona nuestra sociedad, cómo funciona también un país. Y por eso quiero abrir esta pregunta a eso. Hablemos de la economía, del impacto
ambiental, por ejemplo, en Colombia, y de oportunidades que quizás la gente no ve, ¿no? Pienso que si hay alguien que puede mostrar que el activismo es mucho más maduro, mucho más complejo y mucho más profundo que simplemente como lo quieren pintar quizás sus enemigos. Entonces, quisiera hablar un poco de eso, Andrea, cuáles son las antítesis y cuál es esa situación que vimos en Colombia frente al maltrato animal y cuáles serían, digamos, unas propuestas económicas que pudieran quizás reemplazar, quizás entender, quizás cambiar unas prácticas que son evidentemente violentas. Sí, pues Diego, es una pregunta con muchas aristas. Es cierto lo que usted señala de esa infantilización. Generalmente han querido arrinconarnos como, primero, como activistas urbanos, que estamos lejos de conocer, digamos, la realidad rural del país, lo que no es cierto. También como personas, digamos, como con una rebeldía sin causa, que simplemente nos oponemos por oponernos. Personas también, digamos, con una baja consideración moral frente a nuestros pares, toda vez que no nos importan cuántas familias van a morir de hambre. Estoy apelando, digamos, como a esas consignas de cajón que siempre salen a relucir en el debate, ¿no? Tanto así que, digamos, suelen llevarnos a falsos dilemas, como que optaríamos por salvar a un animal frente a un ser humano en situaciones absolutamente, digamos, pues, digamos, de falsos dilemas, ¿no? En un incendio, ¿a quién salvaría? ¿A tal o a tal? Pues las decisiones morales y los dilemas morales no consisten en tomar decisiones en situaciones que son inverosímiles la mayoría de las ocasiones. Entonces, ciertamente nos quieren arrinconar, digamos, como a una incapacidad argumental, como a un desconocimiento de la realidad y a una insensibilidad frente a los, digamos, a las situaciones a las que se verían arrinconados ciertos sectores de la sociedad humana. Nada de eso es cierto. Yo creo que aquí simplemente se trata de lo que estamos planteando es otra economía, lo que estamos planteando son otros sistemas de producir, otras formas de producir y consumir que son mucho más, digamos, empáticas, mucho más austeras, incluso si se quiere, porque de la mano de todo este activismo a favor del veganismo, de los derechos de los animales, en general del reconocimiento de otras formas y expresiones de vida, lo que vienen son propuestas, digamos, mucho más amables, mucho más nobles, humildes y, reitero, austeras de vivir. Entonces, es como si estuviéramos acostumbrados a una economía que es completamente inamovible, una economía que consiste en producir y producir, arrasando, empobreciendo, deforestando, contaminando, acabando, ¿no? Eh, simplemente para enriquecer o para garantizar unos ciertos estándares de vida que se nos han vendido como los únicos posibles, así como se nos ha querido vender la idea de que solamente hay una posibilidad de familia, hay una sola posibilidad de religión, hay un solo sistema político que es hoy día el democrático. Es como que simplemente, digamos, o un solo derecho, un derecho que consiste en separar el mundo de las cosas del mundo de las personas. Es como si todo estuviera escrito, ¿no? Como si todo fueran normas pétreas, como si todo fuera un inamovible, y lo que está precisamente viniendo, yo creo, a remover el activismo por los derechos de los animales, entre otros, como el activismo por los derechos de las personas de opciones sexuales o de género diversas, de creencias diversas, de formas de consumir diversas, como los free veganos, por ejemplo, pues es precisamente a plantear que hay otras formas de vivir, otras formas de producir, otras formas de consumir y que no necesariamente van a llevarnos a la debacle y al empobrecimiento, simplemente nos están invitando a plantearnos otras opciones de mundo, otras opciones de relacionamiento con los animales y con nuestros congéneres, porque hay que decir que en esas formas tradicionales de producir y consumir también hemos llevado al empobrecimiento a sectores amplios de la sociedad. No en vano, Diego, hoy se habla, por ejemplo, a propósito de la emergencia climática, del apartheid climático, y es el planteamiento de que los ya pobres van a empobrecerse aún más y que no van a tener alternativas de supervivencia frente a las catástrofes ambientales de las que en cambio sí van a poder huir los sectores acomodados de la sociedad, que son los que están causando la crisis climática.
Entonces, de lo que se trata, yo creo, en el fondo, todo digamos, yo metería en un paquete un activismo, digamos, muy confrontador y muy revolucionario y subversivo en el sentido de plantear otras versiones. A eso se refiere lo subversivo. Simplemente es la idea de que podemos vivir de otra manera, de una manera que sea mucho más justa en todos los sentidos, ambiental, socialmente, una manera mucho más empática que no necesariamente consista en arrasar y en acabar con todo para acumular y acumular riqueza y mantener en el confort a unos sectores de la sociedad que ya están muy acomodados y que precisamente cimientan su comodidad en el empobrecimiento y en el avasallamiento de otros, llámese humanos o no humanos. Ese es el planteamiento. Y por supuesto, hoy están saliendo cosas muy interesantes digamos, sectores de la economía, decir que tenemos que plantear una economía circular desde 1980 y pico, cuando salió el informe Brundtland, precisamente, que habló de los límites del desarrollo, a decir, hey, planeta, humanos, es que los recursos son finitos, ¿no? Y desde ese momento se han venido planteando alternativas interesantes a las que conocemos tradicionalmente. De eso se trata este sistema que quieren arrinconar como guerrillero y como antisistema, y pues sí, obviamente es antisistema, pero no es que queramos acabar con todo, simplemente es que estamos planteando otras formas de producir, de consumir y de vivir. En el discurso del uribismo, que recientemente alguien ha analizado muy bien cómo el discurso del uribismo parece una demagogia que combina el miedo, la mentira y la violencia en un solo discurso. Y de alguna manera creo que el mismo discurso del uribismo supera a Álvaro Uribe. Creo que lo que ya es el uribismo como movimiento revela unas cosas mucho más complejas que solo a un individuo, ¿no? Es algo que ya superó a un individuo. Y cuando yo leo estos trinos de José Félix Laforí y veo cómo él combina en su discurso una especie de acusación castrochavista, de misoginia también, de irrespeto político, y también de señalar vínculos con un grupo, pues que fue un grupo terrorista y fue un grupo que hizo, pues una parte firmó un proceso de paz, otra lo incumplió, pero pues lo cierto es que el 90% de los excombatientes están hoy, digamos, dentro del margen de la legalidad. Entonces, hablando del grupo FARC, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacemos para desarmar, Andrea, esos discursos? ¿Cómo se desarman estos discursos cuando vemos claramente la tendencia y claramente la provocación y la idea del discurso, ¿no? Y la idea del discurso es dibujar un enemigo posible y dejarlo sin argumentos, porque todas las falacias que implican el discurso del otro, pues, que crean un lugar muy difícil para argumentar. ¿Cómo hacemos en esos casos? ¿Qué hace usted? Yo creo, Diego, que lo que hay que hacer es lo que ha venido haciendo en Colombia y en otras partes del mundo el periodismo investigativo muy serio, que es deconstruir esos discursos, evidenciar precisamente lo que está en el seno de esos discursos, que tiende a hacer lo mismo como usted lo plantea, es ubicar un enemigo que generalmente es quien atenta contra mis intereses económicos, contra mis intereses políticos, achacarle a ese enemigo unas ciertas características que son objeto de repudio social, en este caso el guerrillero, y crear alrededor de ese enemigo unas mentiras. En este caso, por ejemplo, en el caso, digamos, de lo que atañe a mí personalmente, la mentira tiene que ver con que estoy adelantando una cruzada contra la ganadería y que soy la enemiga de los ganaderos y de las familias pobres campesinas. Esto es muy interesante del discurso, porque no se trata digamos, aquí lo que quieren plantear un poco es que no me importa el ser más empobrecido, frágil y vulnerable de la sociedad colombiana, que es el pobre campesino, ¿no? Entonces, no es que sea una cruzada contra un sector, un negocio de la ganadería absolutamente repugnante, que es la exportación, perdón, de animales vivos por mar, que es el proyecto de ley que ha suscitado este repudio por parte de Fedegan y de la FORI, esta persecución y estas amenazas, sino es que tengo una cruzada contra la ganadería y que los animalistas
no nos importa llevarnos de frente al sector más pobre y vulnerable de la sociedad, que son nuestros amados campesinos, ¿no? Eso hace parte del discurso. Entonces, soy una infeliz guerrillera que tiene una cruzada contra un sector creciente, floreciente de la economía nacional, y dentro de ese sector creciente me voy a llevar por delante a los más pobres de los pobres y a los más jodidos de los jodidos. En eso consiste el discurso. ¿Eso que genera? Pues odio. Odio alrededor de la persona, odio alrededor del proyecto, tanto el proyecto de ley como del proyecto de derechos de los animales, y por supuesto el efecto es muy claro: convertir al otro en tarjeta de tiro. En eso ha consistido en la narrativa en este país. Y claramente, si uno mira, por ejemplo, el artículo que salió en Contexto Ganadero, no solamente se refieren digamos, a mí como mujer de manera peyorativa, como esta saltó a la política, quién sabe de dónde, y su llegada a la política es todo un misterio, como si mi trayectoria en el activismo no fuera de más de 15 años. Esta tiene una cruzada contra la ganadería y nos va a acabar a nosotros, pobres campesinos sufridos de este país ya machacado por la violencia, ¿no? Sino que además está aliada con Ahí un señor, me sí, permito agregar un paréntesis pequeño sobre usted. Es filósofo y doctor en Derecho de la Universidad de los Andes, beca Colciencias para doctorados nacionales 2014, magíster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina, beca del programa Alban de Estudios de Alto Nivel de la Comisión Europea para América Latina, magíster en Pensar y Gobernar de las Sociedades Complejas de la Universidad Autónoma de Barcelona y psicóloga de la Universidad Javeriana. Su tesis doctoral se titula Los animales al derecho, nuevas concepciones jurídicas sobre los animales en América Latina, de la cosa al ser sintiente. Creo que pienso que es pertinente poner algo público, evidenciado y dicho públicamente en distintos lugares, y evidentemente es cierto, sobre usted, ¿no? Porque creo que parte de los mitos sobre las personas se crean es con rumores, y es eso quizás lo que nosotros tenemos que hacer, es comenzar a cada rumor decirle falso, falso, falso. Perdón por la interrupción. no, Diego, muchas gracias pues, por esa ponderación. Y simplemente iba a agregar un elemento adicional muy interesante de esta narrativa, y es que en ese artículo menciona que tengo otro proyecto de ley con Juan Luis Castro, que efectivamente es el hijo de Piedad Córdoba. Pero fíjese que en esa narrativa es el hijo, ¿no?, de Teodora, ¿no? O sea, es fácilmente, digamos, construir esta narrativa alrededor de la guerrilla. Y ya luego lo que hace la Fori en otros trinos aparte es que esta señora en su juventud buscó al Frente de Liberación Animal, ¿no? Porque claro, ya venía sintiendo un odio por la humanidad y estaba buscando caminos de la subversión, ¿no? Es muy canalla esto, Diego. Si uno mira de dónde saca este texto, la Fori, es una entrevista que me hizo Cartel Urbano, que son efectivamente unos jóvenes pues, digamos, muy críticos de la sociedad colombiana. Y es una entrevista en la que yo les cuento que a mis 20 años, en mi juventud, adolescencia, estaba cuestionándome sobre todos estos temas de explotación animal y sentí curiosidad por las diferentes formas de activismo, y en esa búsqueda me topé con el Frente de Liberación Animal, que tiene una propuesta que ya no existe. Eso fue un movimiento que surgió en los 70 en Inglaterra y fue acabándose, pero era una propuesta interesante y consistía en liberar animales de granjas para vulnerar la seguridad de las industrias. No mataban a nadie, no hacían nada de esto. Pero lo que yo menciono allí es que sentí curiosidad, entré en contacto, pero tomé la decisión de que no era mi camino era más académico, y esa es toda la mención, pero para él es suficiente para su narrativa, ¿no? Lucha, el frente contra la ganadería, no me importa llevarme por delante a los más pobres, soy guerrillera porque llegué con los votos del hermano de Alfonso Cano, y aparte de eso entonces entré en contacto con el Frente de Liberación Animal. La narrativa es perfecta, me pone el camuflado y me convierte en tarjeta de tiro. Y esto es lo que hace, parece un modus operandi como lo hizo hace pocos días con los jóvenes de Nariño que estaban protestando por el asesinato de los jóvenes, ¿no?, por esta masacre. Y parece un modus operandi en este país ponerle el camuflado al enemigo simplemente para pues convertirlo en un blanco fácil, y lo que se llama en estrategia política, ¿no?, ensuciar al emisario, ¿no?, encochinar al emisario. Entonces, haciendo eso, pues claramente mi mensaje
político, mis argumentos pues entran en decadencia porque son de una guerrillera. Claro. Hablemos un poco de Bogotá y esta frase que dice, toros sí, pero sin plata de la ciudad. Eh, Creo que puedo equivocarme, pero es una frase muy cercana a lo que ha dicho Claudia López en varios escenarios. Claramente la pandemia nos ha puesto en otras lógicas, pero a mí lo que no me gusta, hay algo que me gusta de la frase, es que abre la democracia, es precisamente que hayan visiones diferentes. Yo respeto mucho la opinión de derecha, la opinión de izquierda, las opiniones de centro, creo que son valiosas todas, ¿sí? Creo que eso es la democracia. Pero es como si alguien no quisiera tomar parte en la discusión. Y la pregunta es, eh, ¿se eligió una alcaldesa en el contexto terrible que vive el país para que no tome parte en la discusión o para que tome parte? Es como alguien que quiere quedar bien con dos partes. No sé usted qué piensa, Andrés. Yo creo, Diego, que pues la alcaldesa, particularmente en este tema de los toros, y lo hizo en campaña y lo hizo ya como alcaldesa, ha sido prudente en esta discusión porque yo entiendo que a ella le toca gobernar para todos y le toca pues cumplir básicamente en este caso concreto de los toros, cumplir las sentencias judiciales. Entonces yo creo que ella ha sido muy cuidadosa en este sentido y el trabajo, pues de, digamos, explorar caminos jurídicos y un poco de ponerle el pecho a la discusión, lo hice, pues yo como concejal, como autora del acuerdo 767 que desincentiva las prácticas taurinas en Bogotá, y en esto tuve el respaldo de buena parte de los colegas del Consejo. Ahí es donde yo veo la renovación del Consejo, no en que hayamos llegado personas, digamos, de como distintos sectores del activismo, sino en esa mentalidad como renovada que está abierta a estas discusiones. Entonces yo creo que la alcaldesa lo que hizo fue pues tomar, digamos, una posición prudente, que en todo caso fue más combativa que la actitud pasiva y acomodada que tomó su predecesor, que para mi gusto sí fue muy arrodillada, ¿no? Peñalosa. De hecho, si uno mira los contratos de las corridas de toros durante el gobierno de Peñalosa, fueron unos contratos, digamos, económicamente favorables para los taurinos. Habría podido hacerse mucho más contractualmente para castigar una actividad sin incumplir mandatos de la Corte Constitucional. Entonces, bueno, pues iba a contarle un poco lo que hicimos en la discusión de este acuerdo, pero no sé si la pregunta de para eso. Bueno, no, pues de alguna manera la pregunta usted la interpreta, pero creo que sí es para pensar esa discusión, ¿no? Porque se viene, ya se está reactivando la economía, o más que reactivando la economía, se están abriendo puertas pues a todos los eventos también, y un evento como ese también ha sido una discusión larga en Bogotá, ¿no? Estos últimos 10 años desde la alcaldía de Gustavo Petro ha sido una discusión como muy fuerte. Entonces, la pregunta es sí, ¿cuál es el futuro de las corridas de toros en Bogotá? ¿Cuál crees que sea el futuro? Pues Diego, ese futuro es muy incierto. En este momento está vigente ese acuerdo. Y ese acuerdo es muy interesante, digamos, es política y jurídicamente muy interesante, porque lo que hace es buscar, digamos, buscar los caminos que dejaron abiertos las múltiples sentencias de la Corte Constitucional que han salido desde el 2010 más o menos, que ya son más de 12 sentencias sobre este tema o que la tocan de manera tangencial, el tema, perdón, de las corridas de toros. Entonces, en este momento, el futuro o digamos el presente de las corridas de toros es que se pueden realizar, pero sin usar armas punzocortantes. O sea que se pueden realizar sin banderillas, sin estoques, sin picas, sin pullas, sin todas esas vainas y sin matar al animal públicamente en la plaza, pero además con otras condiciones. Por ejemplo, que los empresarios taurinos tengan que informar dentro de su estrategia publicitaria, tengan que informar cómo sufren los animales en la lidia, los toros y los caballos y los novillos, que es un poco la figura análoga a la que hoy existe con productos que la sociedad considera, digamos, nocivos y que por lo tanto deben desestimularse. Por ejemplo, los cigarrillos.
Las cajetillas de cigarrillos tienen un 30% de la cajetilla, la información de este producto es nocivo para la salud o genera cáncer o genera un montón de cosas, pues lo mismo tendrán que hacer los taurinos ahora, destinar ese 30% para informar cómo sufren los animales en el espectáculo, aparte de unas cargas tributarias. Pero hoy, digamos, si se abriera una licitación mañana, el IDRD tendría que hacerla bajo estas condiciones que fija el acuerdo, que son en concreto no instrumentos punzocortantes, no matanza del animal en la plaza, no matanza pública. Ahora, este acuerdo está demandado ya. No han notificado todavía a la alcaldía, pero está demandado ya ante un juez. Vamos a ver qué pasa. Ahorita nos estamos preparando ya para esta batalla por los toros, como la hemos llamado en el mundo de las redes sociales. Y hay que dar la defensa, Diego. Yo estoy muy convencida de lo que hicimos en ese acuerdo. Yo creo mucho en que el derecho es muy interesante. El derecho es básicamente una construcción social que se va acompasando a los cambios culturales. Por eso es tan interesante cuando uno escucha a esos juristas que son, digamos, tan conservadores, que tienen una visión tan ortodoxa del derecho, como tan inamovible, casi que dictada por un ser divino. Y por otro lado uno encuentra teóricos y académicos del derecho que son mucho más creativos con el derecho, que están mucho más abiertos a la transformación. Y lo que hicimos en el acuerdo fue explorar esos caminos de creación del derecho, para ver cómo nos acompasamos con esta nueva realidad y para ver cómo, como diríamos coloquialmente, le buscábamos la comba al palo sin extralimitarnos y sin prohibir las corridas de toros, que hoy es una facultad que está reservada al Congreso. Ahora, el año entrante, ya los taurinos están diciendo que se están preparando para que no haya corridas de toros por el tema de la pandemia. Sin embargo, la semana pasada le estaban pidiendo al IDRD licencia para hacer novilladas, el IDRD les dijo que no, pero pues ahí uno ve que ellos están como también, bueno, viendo cómo se acomodan, lo que es legítimo, ¿no? Pues es igual un sector de la sociedad, es una minoría numérica, pues que está viendo cómo sobrevive con su actividad, pero hoy en Bogotá esa es la situación de las corridas de toros. Hay algo muy interesante sobre los patrones de consumo, los derechos de los animales y la naturaleza. Creo que cuando uno se sienta a hablar con ecólogos, con economistas, con expertos en estos temas, surge este tema del consumo. El consumo es quizás el lugar más fuerte de discusión y de alguna manera, de legitimidad para una cantidad de comportamientos que comienzan con el maltrato humano, ¿no? Comienzan con el maltrato humano sistemático de sociedades. Por ejemplo, sabemos de las exportaciones que se hacen a Europa y a Estados Unidos, que son sociedades ricas, que casi siempre tienen un costo de sangre y un costo de sufrimiento en sociedades mucho más pobres, sean las de América Latina, las maquilas del norte de México, o sean las de los niños en China o en Singapur, etc. Y uno, los filósofos, yo vi en distintos periódicos los filósofos del mundo saliendo, Bon Chuan y todos estos felices, pensando que la pandemia iba a ser un lugar de crisis y un lugar tremendo, de verdad, de que iba a hacer cambiar a la gente y hacer pensar a la gente sobre eso, que es el consumo, ¿no? Y hoy pasé por Titán Plaza y había una fila como de 100 personas para entrar, vi en París lo mismo, vi en Washington lo mismo, lo vimos en Hong Kong, lo hemos visto en Madrid, y uno dice, bueno, entonces en esas sociedades el mito de la educación debe ser falso porque en esas sociedades la gente se educa más, o sea, dice Gini, lo que usted quiera de universidades y de colegios y es la educación indudablemente superior, pero como que da igual. Y uno se pregunta, ¿cuál es el rol de la política y cuál es el rol de la política ante sociedades que se resisten al cambio que le pide la misma vida? Porque es que la naturaleza nos está pidiendo constantemente estos cambios, pero vemos que las sociedades no lo quieren hacer y uno dice, ¿no se siente usted a veces, usted que es tan activista en esto, no se siente usted a veces como Jonás buscando un hombre bueno en una ciudad perdida? Sí, Diego. Sí, ahí hay como una especie de, como que se instala una especie de desesperanza aprendida, para usar un término de la psicología. Yo también tenía esa esperanza de que empezaran a producirse cambios, ¿no? Como por una especie de terapia de choque, ¿no?
pero de verdad, Diego, que pareciera que mientras no nos viéramos tocados de una forma masiva, porque hay que decir que aunque esta pandemia ha sido, digamos, pues muy crítica y muy dolorosa para muchas personas, pues las cifras, digamos, de muertos no supera, ni siquiera alcanza las cifras de muertos que tenemos al año por cáncer o por contaminación del aire, ¿no? Que estas son cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Parecen a veces como fenómenos muy mediatizados frente a otros que no lo son tanto y que sin embargo acarrean más víctimas, conllevan más víctimas mortales humanas. Claro. Pero pues definitivamente, Diego, parece que mientras no sea una situación que nos cimbronee las bases, como las bases de la vida, ¿no? Que realmente nos toque en lo más profundo, parece que nada nos va a tocar. Y uno lee informaciones que salen casi a diario de científicos que están advirtiendo que lo que vienen son pandemias, y pandemias suscitadas además o causadas más bien en buena medida por los sistemas de crianza de animales para consumo. Nada nos conmueve. A mí me sorprende realmente como ser humano, y lo digo de la manera más genuina, me sorprende que tanta información, porque hoy no podemos quejarnos de falta de información, más bien, como diría Marguerite Yourcenar, de falta de imaginación, porque hoy lo que tenemos es información por todas partes, es abrumadora la cantidad de información, e información buena. Es cierto que hay mucha falsa noticia, pero también hay mucha información buena, de calidad, de buenas fuentes, que lo que nos están diciendo es, miren, ya vivimos las vacas locas, la gripe aviar, el H1N1, ahora estamos viviendo este COVID-19 que se originó en un mercado donde estaban hacinados y criados animales silvestres para consumo humano, que no es un escenario que diste mucho de lo que teníamos aquí en la Plaza del Restrepo, que por fortuna ya se desmontó. Pero nada de eso nos conmueve, y uno pone en las redes sociales información y lo pone de la manera más decente y más propositiva, como tendríamos que pensar en ir cambiando nuestras formas de consumir. Mire que las Naciones Unidas nos está diciendo que estamos a escasos 10 años de que no haya marcha atrás. Salió la semana pasada el informe de la WWF sobre los incendios forestales. Se está quemando el planeta precisamente a causa de la deforestación, para más pastizales y del corrimiento permanente de la frontera agrícola. Y simplemente las respuestas de la gente es: ay, pero es que es rico comer animales, pero es que es rico comer carne, no me quiera imponer sus formas de consumo, no me voy a volver vegano, no me voy a volver vegetariano, como si la discusión fuera tan ramplona como eso, ¿no? Realmente es como si la gente no estuviera, o muchas personas, porque también hay muchas que sí lo están dispuestas a cambiar y por lo menos a hacer una autorreflexión y una revisión, pero muchas personas parece que se sintieran es como incomodadas y confrontadas, pero de una manera que cierran puertas a cualquier posibilidad de discusión y cualquier posibilidad de debate. Por lo cual, Diego, respondo, no fue pregunta concretamente, pero sí hizo parte de su introducción a la pregunta. Yo creo que nos va a tocar hacer una política cada vez más, y esto que voy a decir puede ser muy impopular, y más para una persona que viene del activismo y que cree en el cambio cultural. Pero estamos tan al borde del precipicio y estamos moviendo un nivel tal de inconsciencia y de incapacidad de reflexionar, y estamos manifestando un nivel de, digamos, adverso al sufrimiento de los demás tan aplastante y tan abrumador, que pareciera que la política tuviera que dar un salto más a lo impositivo. Es como si la política tuviera que ser cada vez más de la tecnocracia, eh, y más impositiva, casi que para decidir de la mano de científicos y de tecnócratas lo que le toca, digamos, lo que necesitamos para sobrevivir y para darle un Y no poco de es, equilibrio a este mundo. y no es, Andrea, eso, entregarle de nuevo la democracia a una élite. Puede que sí lo sea, Diego. Esto es una reflexión en borrador, ¿no? Yo no me atrevería en este momento a decir que esa es mi postura política, pero es como la reflexión del día a día frente a ese que nos pasa y frente a esas filas largas, frente a las tiendas de ropa,
como que nada cambia y como que nada nos conmueve. Y puede que sí sea entregarle un poco la política, digamos, a un sector de élite, pero tal vez sea una élite, tal vez sea más noble entregárselo a una élite científica dentro de la cual también hay formas de ciencia, hay formas nobles de hacer ciencia, hay formas muy mezquinas de hacer ciencia, hay formas mezquinas de hacer ciencia que parecen seguir amangualadas con sectores del poder que quieren arrasar. Y no voy a decir nombres, pero aquí, por ejemplo, hay una científica que todo el tiempo está avalando decisiones de exploración petrolera y de explotación minera, y todo eso lo hace amparada bajo consignas de la ciencia. Pero hay sectores de la ciencia que son mucho más nobles, yo diría mucho más, digamos, cosmogónicos, y que están mucho más del lado de esas reflexiones actuales del biocentrismo y el ecocentrismo y los derechos de los animales, que son visiones igualmente científicas, pero pues mucho más responsables, mucho más empáticas, con mucho más conciencia universal, si se quiere. Entonces, creo que no habría nada de malo en cederle buena parte de la política a esos sectores de élite de la ciencia empática, de la ciencia noble, de la ciencia austera, sin necesariamente renunciar a ese sector de la política que es un sector carismático, porque es importante que en la política haya carisma, porque la política tiene que ver también con el amor, con el entender al otro, con el persuadir, con las buenas maneras, con las buenas formas. Entonces yo creo que podríamos lograr un equilibrio en la política entre esos sectores. Tengo Que una paradoja. sí, qué pena, no, qué pena, Diego, que yo me siento en la palabra y no me calla ni mandrake. No, no, está bien, pero está bien también, qué pena interrumpirla. ¿Preferiría usted, Andrea, una dictadora o un dictador perfecto a una democracia imperfecta? No, Diego, yo creo que no tenemos, yo creo que no tenemos que tomar esa decisión. Yo creo que podemos perfectamente tener una democracia imperfecta, porque imperfecto es el ser humano. Creo que hay que hacer siempre las apuestas por la democracia, pero también creo que tenemos que creer más en la ciencia. Creo que tenemos que ser mucho más humildes frente al saber de la ciencia. A veces me aterra y me escalofría escuchar a políticos no solamente en Colombia, pero bueno, hablo de Colombia, me escucha me aterra escucharlos hablar con una certeza y una certidumbre de todos los temas. Saben de impuestos, saben de ambiente, saben de economía, saben de todo. Yo creo que a los políticos nos falta mucha humildad para reconocer que hay temas que no conocemos, en los que no sabemos, y qué bueno poder traer a esa gente que se ha desgañitado haciendo maestrías, doctorados, que tiene experiencia académica, que investiga, traerla a ver si nos ilustra y nos ayuda a hacer una Muy política bueno, informada, una muy bueno. política mucho más de futuro, que nos ayude precisamente a tomar decisiones precavidas y previendo lo previsible, que es una responsabilidad de todos los actores políticos, prever lo previsible. Hablemos de Hamlet. ¿Le gusta a usted Shakespeare? ¿Le gusta a usted el drama? Sí, sí me gusta, Diego. Tengo que decir que hace mucho no leo, porque lamentablemente estuve de cabeza 4 años y medio con el doctorado, y esto pues me llevó a consumir y consumir Bueno, textos yo, académicos, pero me gusta mucho y leo mucho, y sí he leído Shakespeare. yo encuentro a Sergio Fajardo como el Hamlet colombiano. Y yo creo que Hamlet es un personaje maravilloso, lo aprecio mucho, uno en esto, y pues yo he trabajado mucho en el sector cultural, uno aprecia mucho la cultura, ¿no? Uno aprecia mucho los libros, las ideas. Y a Fajardo yo lo encuentro como Hamlet, que no sabe, él no sabe si ser o no ser, ¿no? No sé. Creo que el partido, que es su partido, Alianza Verde, pues indudablemente ha encontrado en él un líder, porque indudablemente es un líder y ha sido un hombre que ha ocupado cargos públicos y ha tomado decisiones polémicas a veces también en sus cargos. Pero bueno, pensando en ese tiempo aún más complejo que la pandemia, que es la política en Colombia es más compleja que la pandemia, se vienen
coaliciones imposibles, consultas inesperadas, triunfalismos premeditados y todo ese conjunto de candidatos. Aparece Ángela María Robledo, Francia Márquez, Gustavo Petro, evidentemente que es un monstruo político, que es arrollador. Gustavo Petro en las elecciones es sencillamente arrollador. Del otro lado, Sergio Fajardo, Camilo Romero. Este partido va a estar muy bueno, pero ¿usted qué cree? ¿Hay futuro para una alianza general o eso está más bien de verdad que no se logra? No, yo creo que sí va a haber camino, Diego, para una alianza. Me gusta más la palabra alianza que coalición. Creo que es una palabra más noble. Yo creo que sí la va a haber y ojalá la haya, porque voy a decir una cosa que es un poco de frase de cajón, pero creo que es muy cierta, y es este tema de la polarización, pero con un elemento adicional, y es que en los polos están los caudillos, y yo creo que esa política del caudillismo le ha hecho mucho daño a Colombia, porque detrás del caudillo está siempre el pensamiento religioso, ¿no? No en vano Freud siempre habló de las mismas estructuras militar y religiosa, ¿no? Es la idea de un líder, es la idea de un dogma, es la idea, la consigna de que quien no está conmigo está contra mí. Y ese ha sido un poco el pensamiento de los caudillos en Colombia. Entonces, ojalá fuera posible realmente construir una alianza con un sector, un amplio sector de grises y de matices que tocara las dos orillas sin quedarse anclada en ninguna de ellas, pero refiriéndome con ello a que tuviera una amplia cobertura y que pudiera recoger pues esa diversidad de visiones de la sociedad. Yo, al igual que usted, Diego, soy muy respetuosa de las diferentes visiones de país, sin que ser respetuosa quiera decir que no tome postura y no considere necesario luchar contra unas prácticas que considero muy ruines y muy dañinas. Entonces, yo creo que sí va a ser posible, yo creo que ya hay sectores que están pensando en eso. Y creo, pues yo soy de este partido de la Alianza Verde, creo que la Alianza Verde tiene una enorme responsabilidad en esa construcción y tiene una enorme deuda programática en el sentido de recoger realmente lo que le da la esencia al Partido Verde, lo que ha sido, por ejemplo, el Partido Verde belga o francés, que realmente está muy comprometido pues, con lo ambiental. Yo creo que aquí nos falta todavía mucho de eso en el Partido Verde. Entonces, ojalá tenga ese liderazgo, porque, bueno, si la alcaldesa, pues, digamos, sigue haciendo una muy buena labor, creo que va realmente a tener un gran protagonismo el Partido Verde en estas próximas elecciones. Y eso me lleva a preguntarle a quién le gustaría ver de todos estos nombres que usted considerara, y la invito a no ser naif, porque evidentemente no lo es en privado, espero que no lo sea en público. ¿Quién considera usted que es la persona más idónea para ser presidente y para hacer una muy buena labor? Esto sin caudillismo, ¿no? Creo que le Sí. pregunto a la profesora académica, a la activista con postdoctorado y, por supuesto, a la política. A mí me gustaría mucho, Diego, no le voy a dar ningún nombre de los que está ahorita. Tengo la esperanza de que surjan nuevas figuras y me gustaría ver mucho a una mujer. Me gustaría ver mucho, creo que lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, con la candidatura femenina, creo que es muy prometedor y creo que es el momento, sin ser, yo no soy feminista, respeto mucho el feminismo, pero no, digamos, no enarbolo las banderas del feminismo, que me siento muy cercana. Creo que es el momento no de las mujeres, sino de lo femenino. Me gustaría entonces ver a una mujer o o a un hombre, pero con unas características muy ¿cómo decirlo sin sonar tan romántica? A un líder o a una líder con altísimas dosis de empatía y de sensibilidad. Entonces, para no darle un nombre, porque todavía estos nombres que suenan por ahí, pues no me llegan al alma, espero que surjan nuevos liderazgos y ojalá
mujeres y liderazgos femeninos. Andrea Padilla, muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero invitarte a nuestros invitados, siempre les pedimos que nos recomienden un libro y que cierren la entrevista con una canción. Entonces, pues un libro y una canción. Bueno, un libro, Las raíces del cielo, de Romain Gary. Es un libro extraordinario que cuenta la historia de Morel, que es un luchador por la vida de los elefantes en la África ecuatorial francesa, mediados del siglo XX, 1950 y pico. Fue de hecho considerada la primera novela ecológica y es extraordinario porque habla de cómo esta persona en soledad se enfrenta a todo un sistema político y económico que estaba cimentado en buena parte en la matanza de elefantes para la explotación del marfil. Y cómo, pues por supuesto, van apareciendo una serie de personajes extraordinarios, entre ellos un jesuita, que narra buena parte de la historia y cómo se van viendo confrontados pues, su sistema de valores. Súper recomendados. Una canción, hijo de mi chica, no sé. Ahí sí me corcha, Diego. Yo soy muy romántica, soy muy salsera. Y siempre que escucho la salsa del combo, del gran combo, pues yo me desconecto de todos los problemas del mundo y echo el alma a volar y soy muy romántica. Y entonces, pues todas las delicias del gran combo muy recomendadas para encontrar un poco de alegría en este mundo con tantas zozobras. A usted que le gustan los vegetales, ¿qué tal arroz con habichuela del Gran Combo? Sí, pero es que en el arroz con habichuela también recomienda por ahí la carne guisada. Entonces, Bueno. esa no. Entonces, No, esa particularmente no. no, pues usted puede botarse una receta también, puede innovar en el programa y darnos una receta. Sí. Bueno, ese es un proyecto que tengo por ahí de cocina vegana. Tengo muchas ganas de hacer un programita para enseñarle a la gente, o más que enseñarle, compartir con la gente receticas veganas que muy fáciles. A ver si por ese lado también se estimula un poco el consumo de vegetales y se desincentiva el consumo de animales. Luego hablamos más de eso, porque Chévere, sí se necesita una cultura culinaria diferente. En Colombia nos gusta demasiado la carne. sí. Andrea Padilla, muchas gracias y bueno, espero que siga de activista y siga protegiendo a los animales. Creo que la ternura es un sentimiento que los animales provocan y creo que hemos valorado esos sentimientos en la política. Hemos premiado demasiado la inteligencia y muy poco a veces la empatía o la ternura. Y creo que es algo que hay que rescatar. Muchas gracias a todas y todos por este programa y gracias Andrea por estar con nosotros. Nos vamos con el Gran Combo de Puerto Rico. Chao.